Amén. Dios es bueno. Amén. Damos la bienvenida también a los que están sintonizando igual las redes sociales, el internet. Que Dios te bendiga mucho. Qué lindo que podamos juntos este tiempo estudiar, escudriñar la palabra y que sea de bendición para tu vida como es para la nuestra. Amén. Amén. Vamos al libro de Jueces, por favor, rápidamente. Capítulo 16 es un pasaje muy conocido. Creo que todos conocen la historia de Sansón. Si bien vamos a tocar algo de este personaje, que también fue considerado un héroe de la fe, por lo que hizo en los últimos días de su vida. Amén. Pero no es bueno esperar los últimos días de nuestra vida para buscar a Dios, sino que hoy debemos buscar al Señor. Amén. Jueces capítulo 16, vamos a leer el verso 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si mataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos. Estos son como intestinos de los animales que usaban para atar. Y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Vamos a orar. Dios Padre bueno, eterno, gracias una vez más por este tiempo, Señor. Señor, queremos, Señor, tener reverencia delante de ti para, Dios, estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, mi Dios, hoy, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, que podamos tener oídos, Señor amado, para oír, ojos, Señor, para ver y corazón para entender. Haz tu obra, Señor Jesús, en nuestras vidas para que, Señor, así, mi Dios, sea el día de hoy. Yo te pido que tú me ayudes, Espíritu Santo, para, Señor, mi Dios, ser dirigido por ti. Y en la exposición de la palabra seas tú solamente quien se glorifique, Jesús. Amado Dios, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver y seguimos abarcando y abundando sobre lo que es el diseño. Amén. Seguimos tocando de la misma manera la fe. El día de ayer tocábamos un tema que me gustaría, si no lo has escuchado, que lo puedas escuchar. Algo vamos a tocar, no todo lo de ayer, porque esto es una secuencia de lo que el Señor también está hablando en este tiempo. Amén. Amén. Hoy vamos a ver el secreto de tu fuerza. ¿Sí? Dice aquí, y conoces bien la historia, Sansón tuvo 3 mujeres, de las cuales eran filisteas, violando el voto de nazareato, el voto nazareno que había hecho delante de Dios, y Dios le había prohibido muchas cosas por ese voto, y entre ellos era no revelar el secreto de su fuerza, que era el cabello. Pero vamos a entender algo acá, ¿sí? Que la fuerza de Sansón no estaba en un cabello, ¿sí? Porque si lo estaría, y si lo tomáramos literalmente, cada uno se haría crecer el cabello. Hablo de los varones, y en la palabra de Dios dice que también se le ha dado un velo a las mujeres también cuando tienen cabello largo. Bueno, también hay una enseñanza igual en lo espiritual. A veces entramos en un legalismo, bueno, que no lo vamos a tocar, ¿sí? Porque sabemos que en el espíritu debemos vivir, no en la carne, no en la letra. Y entonces la fuerza que tenía Sansón era la consagración que tenía él para con Dios. Amén. Así como el sacerdote se vestía, de la misma manera el aceite de la unción o la vestidura, la investidura y todo eso simbolizaba la consagración a Dios, la autoridad que tenía con Dios y para con el pueblo, porque era un juez, en ese sentido era un juez Sansón. Pero bueno, aquí también vamos a ir viendo cuán fuerte era Sansón, pero no vamos a ir abarcando mucho la vida de Sansón. Solamente quiero que vayamos tocando que cuando dice acá no se supo el secreto de su fuerza. Esa palabra fuerza es koach en hebreo, que habla de ser firme, habla de vigor, de capacidad, de producir, de ser capaz, de ser esforzado, de ser idóneo. Acuérdate que en el Nuevo Testamento dice la palabra que sea idóneo para el ministerio. De ahí deriva esas palabras, ¿sí? Fuerza, poderoso, potencia, vigor.
Pero mi pregunta es, ¿será que la fuerza de un cristiano, la fuerza de la iglesia, la fuerza del pueblo de Dios recae en lo que tiene? ¿Recae en lo que es? ¿Recae en un conocimiento, en los dones, en los ministerios? Eso lo vamos a ir viendo. Acompáñame rápidamente al capítulo 14, verso 1. Dice así la palabra. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Vamos a ir este verso desglosando en toda la exposición de la palabra, pero un poquito adelantándome. Muchas veces llegamos a cometer esto. Dice Sansón, tómame, le dice a su papá, esta mujer que era filistea, porque ella me agrada. Es decir, agradó mi corazón. ¿Y cuántas veces los jóvenes en ese sentido quieren, dice, tener una relación con alguien que no tiene esos principios de la palabra, temeroso de Dios, que realmente es fiel a Dios, y le dice a sus papás, tómame esa mujer porque me agrada, agradó a mi corazón? Y quizá los jóvenes en este tiempo deberían ser determinados en decir, yo sé que esa mujer o ese varón agrada a mi corazón, pero no es lo que Dios quiere para mí. Si lo que Dios quiere para mí, porque dice engañoso es el corazón más que todas las cosas, puede agradarte a alguien, ¿sí? Pero no es la voluntad de Dios. Y debemos decir como el Señor Jesús en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así debemos pedir al Señor. Pero ese pasaje de ese verso 4 lo vamos a ir entendiendo más adelante, ¿ok? De cómo nosotros nos aferramos a lo que nosotros queremos. Amén. Vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, dijimos que el secreto o la fuerza de Sansón estaba en la consagración a Dios. El pelo, el cabello solamente era una representación, así como hemos dicho de la investidura de los sacerdotes. Y aquí vemos a un varón de Dios o un cristiano que no tiene carácter. Y dice ahí, acuérdate cuando hemos leído en el capítulo 16, dice, Sansón, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Cuando no hay carácter, hermanos, en nuestras vidas, somos como cualquiera de los hombres. Cuando no vivimos en el Espíritu, cuando no vivimos agradando a Dios, es decir, perdemos totalmente la fuerza, porque dice aquí la palabra, con todo esto ya en el verso 20 dice que Dios abandonó completamente a Sansón. Abandonó, porque le dio y reveló el secreto de su fuerza a Dalila, ¿ok? Pero lo que el Señor quiere enseñarnos hoy es cómo Dios empleó más las debilidades de Sansón que su fuerza. En todo lo que vemos en la vida de Sansón, solamente quiero ir tocando algunos puntos. Primero, que se enamoró de una mujer filistea y eso Dios utilizó para vengarse de sus enemigos. Luego mató a un león para hacer una apuesta, comió miel de ese cuerpo, que según la ley no debía haberlo hecho, comer de un animal muerto, violando ahí su voto, y le dio de comer a sus padres, les hizo caer también a ellos, ¿sí? Los hizo también violar la ley, y aún así, pero Dios tomó y halló ocasión para destruir a sus adversarios. Luego se enamoró de Dalila, como te digo, fue la tercera mujer de Sansón, y esa palabra Dalila habla de flaqueza, habla de debilidad, de poca fuerza. Dios en ningún momento usó a Sansón más con su fuerza, con su físico, sino que usó sus debilidades. Y eso es algo que debemos entender en este tiempo, hermanos. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Tu fuerza no recae, hermanos, en cuánto conocimiento tenemos. No recae en lo que tenemos. No recae en los ministerios o la iglesia no es fuerte por la cantidad que tenga. Si no, vamos a entender eso a la luz de la palabra. Y bueno, podemos seguir hablando sobre Sansón, amén. Pero lo que yo me quiero y el Señor iba mostrando es cómo nosotros debemos tomar muy en cuenta que muchas veces nuestras fortalezas nos pueden hacer caer, nos pueden hacer
tropezar, ¿ok? Así que vamos a entrar en tema rápidamente. Vamos a Romanos capítulo 9, verso 1 al 5. Si has escuchado el mensaje de ayer, vas a ir comprendiendo mucho más. Romanos capítulo 9, verso 1 al 5. Dice la palabra, aquí habla el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Tenía un amor, un cariño, Pablo, por Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Escucha bien las 8 cosas, 8 riquezas que tenía Israel. Y algo que hay que puntualizar: las primicias de Dios primero era para con Israel, no para con los gentiles. Miren las cosas que tenía Israel. Y aquí vamos a ir viendo. Aquí Israel pudo haber dicho: ucha, yo soy fuerte por todo lo que Dios me ha dado. 1, dice ahí, que son la adopción. 2, la gloria. 3, el pacto. 4, la promulgación de la ley. 5, el culto. 6, las promesas de quienes son los patriarcas. 7, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Como 8, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren, todas las riquezas, la fuerza, entre comillas podemos ver así, que tenía Israel. La adopción, el pacto, las promesas, los patriarcas, el culto y, como 8, lo mejor, Cristo. ¿Sí? De lo cual dice ahí de los patriarcas, según la carne vino Cristo. Pero veamos, la adopción hablaba de identidad. No voy a abarcar mucho, eso está en el mensaje de ayer, así que te animo a que lo escuches. La adopción habla de identidad, de relación con Dios, un acceso a la presencia, un derecho de intimidad, porque Dios había dicho: Israel es mi hijo. Obviamente también nosotros en el Nuevo Testamento somos hijos de Dios, pero aquí Dios había adoptado a Israel, que dicho sea de paso, Abraham no era israelita, sino era pagano, pero Dios los había adoptado a ellos también para hacerlos una nación grande. La gloria, acuérdate que la nube en el desierto nunca se apartó del pueblo de Israel, siempre Dios estaba presente. La gloria habla de que estaba su misma presencia con ellos, la presencia de Dios, su poder. El pacto habla de que Dios proveía garantías para su pueblo, derechos, seguridad, privilegio, exclusividad. Era el único pueblo que tenía pacto con Dios. La ley, como dice el Salmo 19, habla de que le daba sabiduría a Israel, consejo, guianza. El culto, el conocimiento y revelación de cómo se debe adorar al Dios verdadero. A Israel se le reveló cómo se debe adorar al Dios verdadero. Igual, acuérdate cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: sí, la salvación viene de los judíos. Amén. Habla de cómo Israel tenía la primicia de que ellos se les había enseñado cómo adorar, dónde adorar y a quién adorar. Que solamente el Señor sea el objeto de tu culto. Amén. Y dice ahí: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Luego habla de ahí de los patriarcas, que eso le daba herencia, y por amor a los patriarcas Dios amaba a Israel, daba su favor. Amén. Y luego habla de las promesas, cómo eran dueños, herederos de todas las cosas. Es decir, aquí habla de riquezas espirituales, largura de días, promesas que son incontables e innumerables, como dice algunos salmos. Es decir, las primicias primero eran para el pueblo de Israel. Acuérdate cuando Jesús le dijo a los 12, y esto está en Mateo 10:5, te lo leo: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Las primicias, hermano, era primero para Israel. Por eso le dice también en Mateo 15:24 a la mujer cananeo sirofenicia, Jesús, he respondido, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren cuántas riquezas tenía Israel. Podemos decir, era fuerte, así como Sansón tenía una consagración para con Dios terrible, en el buen sentido de decir grande, pero fracasaron. Y podemos ir aplicando la palabra, cuánto el Señor nos ha dado en Cristo, y muchas veces tenemos un orgullo en nuestro corazón
que teniéndolo todo, vamos fracasando. Teniéndolo todo en un hogar o en un matrimonio, en una familia, vamos fracasando. Miren, vamos ahí mismo al capítulo 9 de Romanos, pero al verso 30. Miren lo que dice acá. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cómo es posible que alguien teniéndolo todo fracase y alguien que no tenga nada, es decir, los gentiles, alcance la justicia? Es algo que no se puede explicar. Alguien que no tenía nada, amados, los gentiles, que es la iglesia, no tenía estas primicias, si podemos llamarlo así, estas riquezas, la adopción. La iglesia no tenía el culto, no tenía nada, no tenía los patriarcas, no tenía lo que hemos visto acá, la ley, la promulgación de la ley, pero se le dio a Jesús y con Jesús lo tenemos todo. Es decir, ¿cómo nosotros no teniendo nada, llegamos a alcanzar la justicia? Pero los que realmente iban tras una ley de justicia no lo alcanzaron, porque se aferraron tanto a lo que Dios les dio que no amaban al Dios que les había dado todo ello. Amaban más las cosas que les dio. Es algo que debemos igual entender en este tiempo. Muchas veces amamos la posición que tenemos, pero no amamos al Dios que nos puso en ese lugar. Amamos lo que somos, llámese una profesión, no está mal, solamente que a veces nos aferramos tanto a una profesión, a un oficio o a un buen trabajo, pero no sabemos dar gracias al Dios que te puso en ese lugar, o el que te dio esa profesión, o llámese también algo material que te haya dado, porque todo es de Dios y todo también el Señor te lo da conforme a su misericordia. Como dice la palabra, nos da generosamente para que podamos también nosotros disfrutar de eso, como dice 1 Timoteo 6. Pero vemos acá cómo Israel fracasó. No andó en la justicia de Dios. No andó en la justicia de Dios. Y justicia, según Deuteronomio 6:25, llega a ser vivir en conformidad con toda la palabra de Dios. Sansón dijo: por favor, tómame esta mujer porque ha agradado a mi corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros actuamos de la misma manera? Decimos: Señor, no quiero yo obedecerte, no quiero ir camino de tu justicia, lo que dice tu palabra, porque en ese entonces Sansón estaba violando lo que decía la palabra de Dios. Y él dijo: no, yo quiero andar conforme esa mujer que agradó mi corazón. Y así lo hizo. Sabemos que por más arriba estaba el Señor en su soberanía, tomando todo bajo control para destruir a sus enemigos. Pero ojo, aquí vemos que Sansón también no estaba caminando conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, caminamos en nuestro propio entendimiento? Porque eso agradó a mi corazón. Esto yo lo hago porque agrada a mi corazón, pero engañoso es el corazón. No nos damos cuenta que si rebuscamos y vamos a la palabra, no es como lo estamos nosotros haciendo o como estamos caminando. Solamente son buenas intenciones, nada más. Mira lo que dice Primera de Crónicas 15:11. Primera de Crónicas 15:11. ¿Dónde está nuestra fuerza? Primera Crónicas 15:11 dice la palabra de Dios: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos, ¿qué dice ahí? Según su ordenanza. No le buscamos según su ordenanza, según lo que ya ha dicho, según su voluntad. Y esto ya lo habíamos visto el día miércoles, ¿verdad? Cómo David, en la primera vez que trae el arca a Jerusalén, tiene una buena intención. ¿Cuántas veces decimos: mi intención, no, intento ser obediente, intento hacer lo correcto? No, hermanos, es sí o no.
puede ser duro. Y a veces decimos, no, tenemos que ser obedientes. Pero ojo, ahorita vamos a entender. Muchas veces también queremos nosotros decirle a Dios que no, por nuestras obras, por nuestra obediencia perfecta, y nadie va a tener obediencia perfecta en la tierra más que Jesucristo cuando vino, queremos decirle, Señor, no, yo soy obediente. ¿Qué es lo que pasó con David? Cuando trajo la primera vez el arca, dice que tenía mucha fuerza, tenía instrumentos, cantaban, adoraban, alababan, y hasta la buena intención era honrar a Dios con un carro nuevo, que copiaron esos con los filisteos, ¿te acuerdas, verdad? Eso no estaba en la palabra, pero sí ellos quisieron honrar a Dios, pero no era lo que decía la palabra. El arca, la presencia misma de Dios, tenía que ser cargada en los hombros por los levitas y una sección que eran los coatitas. Por eso que aquí David, después de haber sido quebrantado, dijo a los sacerdotes y a los levitas, santificaos, porque ustedes tienen que llevar el arca. Porque la primera vez que lo hicimos mal, el Señor nos quebrantó, porque no andamos conforme, no lo hicimos conforme a su ordenanza. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor nos va quebrantando? En todo sentido y en toda área, porque todavía no seguimos andando conforme a su ordenanza. ¿Y qué hizo David? Acuérdate. Primero que trajo, no me quiero adelantar, vamos a ir por orden. Primero dice, agarró un carro nuevo, puso ahí el arca y vemos a Usa. Usa, que era, dice ahí, su nombre significa fuerza, es decir, con su fuerza quiso detener el arca, porque dice, los bueyes tropezaban. En la palabra de Dios, los bueyes tipifican los ministros de Dios, los sacerdotes, ¿sí? Por eso Pablo decía, no pondrás bozal al buey que trilla, hablando, dice, de que el obrero es digno de su salario, hablando de los ministros, de que sirven en el altar, habla de los bueyes, es decir, en otras palabras, los que estaban tropezando eran los sacerdotes. ¿Cuántas veces, hermanos, tropezamos nosotros? No somos bueyes, pero a veces actuamos como si fuéramos, ¿sí? Es decir, tropezamos porque creemos que tenemos fuerza y en nuestra buena intención queremos agradar a Dios, pero estamos nosotros yéndonos por otro camino. ¿Cuántas veces se apaga el Espíritu Santo de Dios por seguir denominacionalismos, por seguir leyes de denominaciones, que se hace esto, que no se hace el otro, o instituciones o organizaciones que como iglesia lo veamos como una organización? Eso es un carro nuevo. ¿Cuántas iglesias que lo que hacen es vivir como una empresa, una organización más, y no se guía por el Espíritu Santo, que todas las decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo? ¿Cómo era la iglesia primitiva? Cuando tomaban una decisión, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, decían. Pero muchas veces hoy queremos hacerlo todo en un carro nuevo. ¿Qué hizo luego David? Dice que cuando trajo ahora, según la ordenanza, los levitas cargaban y lanzaban cada 6 pasos, dice, sacrificaban sacrificio David, cada 6 pasos hasta llegar a Jerusalén. Imagínate cuántos animales sacrificaron, pero la enseñanza ahí está en que David no dependía de su obediencia nada más. Porque ojo, si fuese solamente la obediencia, uno haría tal cual lo dice y uno confiaría en su propia justicia y diría, bueno, como dice la palabra de Dios, tu justicia son como trapos de inmundicia. A veces queremos confiar en nuestra obediencia y decimos, no peco, no hago esto, y nos comportamos como el fariseo, no soy adúltero como ese, no soy esto como el otro, no hago no esto y el otro, yo. Y aquel publicano que decía, Señor, ten misericordia de mí, llévame al propiciatorio, sé propicio a mí, que soy pecador. Pero actuamos conforme a nuestra propia justicia. Si hubiera actuado David conforme a obediencia nada más, lo único que hubiera hecho era que transporte el arca, como decía la ley, y lo transporte y punto, ahí acabó. Pero no decía la ley lo que hizo David, pero sí le agradó al Padre. ¿Por qué? Porque lo que hacía era expiación, era dar pasos para hacer sacrificios. En otras palabras decía, si yo he fallado, yo sé que la sangre del sacrificio, la sangre de Cristo me cubre de todo pecado, me limpia de todo pecado. Y si yo he fallado, abogado tengo con el Padre a Jesucristo el justo, que si yo confieso, Él me perdona y me limpia de toda maldad. Eso fue lo que le agradó a Dios de David. Eso lo vamos aplicando también, porque eso representa. ¿Cuántas veces en este tiempo, hermanos, tenemos que cubrir a nuestros hijos con la sangre de Cristo? Como lo hizo Job. Porque tal vez pequen, porque tal vez vayan a lugares donde no tienen que ir.
que cubro, Señor, cubre a mi esposa con tu sangre, Señor, porque no sé dónde estará ella, o dónde estará mi esposo, dónde se habrá ido él, etcétera. Cubrir a nuestros hijos, a nuestros familiares con la sangre de Cristo. Es lo que hizo David. No confió en su fuerza, confió en Cristo, confió en la sangre del Cordero. Amén. Ya vamos a ir agarrando poco a poco. Entonces, es triste, hermanos, cuando este tiempo se le sirve a Dios con buenas intenciones. A veces queremos que las cosas cambien, quizá en el culto, cuando Dios ya estableció cómo se debe ser el culto. Queremos que las cosas se hagan diferente, que sea de diferente manera o esto y el otro. Pablo, hermanos, que subió al tercer cielo, vio cosas inefables, dice que no pueden comprender los hombres, y no lo dijo porque no comprenderían. Él en ningún momento dijo, ahora sí tengo la revelación del momento, ahora sí le saquemos otra revelación a esto y al otro. No, en 1 Corintios 15, Pablo mismo dice, lo que yo recibí, esto mismo les enseño, tal cual. Cuando habla de la cena del Señor, lo que dice Pablo, lo único que dice es, lo que yo recibí del Señor, la noche que fue entregado, Él tomó pan, tomó vino, es decir, las mismas palabras que habla los evangelios. No le añadió, no le quitó. ¿Por qué nosotros queremos inventar algo nuevo? ¿Por qué nosotros queremos servir a Dios en buena intención, honrándole de esa manera, pero no es según lo que dice la palabra? Entonces vamos siendo quebrantados. Quizá muchos hemos sido quebrantados en este tiempo igual de la pandemia, porque no hemos andado conforme a la ordenanza del Señor, porque no hemos dependido de la sangre de Cristo y hemos querido ir por otros caminos que no deberíamos haber ido. Y cada uno es consciente, mi hermano, aún hoy medita, y también el quebrantamiento que estás pasando en tu vida, en tu salud, en tu familia, en tu hogar, es porque no estamos andando conforme a la ordenanza del Señor. Y vamos a llegar para terminar más adelante con Pablo, cómo él fue quebrantado, porque él mismo dice, me he enorgullecido y se me ha dado un aguijón de Satanás. He pedido 3 veces que me quiten, pero no ha dicho el Señor, solamente me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nuestra fuerza, hermano, no está en cuánto conocimiento tenemos. Nuestra fuerza no está en cuánto sabemos cantar o adorar. O como dice ahí, la palabra mismo menciona cómo David llegó a la era de Nacón. La palabra Nacón habla de preparación, preparado. A veces queremos ser fuertes porque sabemos predicar. Queremos ser fuertes porque soy preparado, he aprendido en un instituto el cantar, el tocar, el predicar, el hacer sermones y todo eso, y confiamos en nuestra preparación. Pero ahí somos quebrantados, ahí tropiezan los bueyes, ahí tropiezan los sacerdotes, ahí tropezamos cuando creemos que por más preparados que estamos, mejor vamos a hacer y aprender las cosas de Dios. Falso, hermanos. No dice Zacarías 4, me corrigen si es versículo 13, no es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu. No es la fuerza de lo que sabemos, de lo que conocemos. Israel se aferró mucho a las riquezas que tenía, grandes riquezas, y ahora en Cristo las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero ¿cómo se aferró tanto que fracasó? Y muchas veces, dice Romanos 11:25, nosotros no nos enorgullezcamos, no seamos arrogantes por el misterio de todo esto, porque Dios es poderoso para injertarlos nuevamente a Israel. Amén. Solamente la salvación es por gracia. Amén. Por medio de Cristo, por medio de la fe. Y Israel, cuando reconozca al Mesías, será salvo. Cuando quite, dice Romanos 11 en adelante 26, cuando quite de Israel, de Jacob, todos sus pecados y los perdone y les dé un nuevo corazón. Pero por el momento no les dio. Es decir, tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan, corazón pero no entienden. Qué triste, hermanos, que nosotros teniéndolo todo ahora en Cristo, somos arrogantes y orgullosos. No venimos con gratitud para decirle, Señor, aquí estoy. En la parábola de los 10 leprosos, sabemos muy bien, 9 se fueron, solamente uno vino y le dio gracias al Señor. ¿Y los 9 quiénes eran? Judíos. ¿Por qué? Porque se aferraron mucho a la ley, que decían que ellos eran merecedores de que ellos tienen que vivir siempre en plenitud de sanidad. Siempre tienen que vivir de esa manera. Por eso que en ningún momento vinieron y le dieron gracias al Señor. Pero aquel samaritano, ¿qué dijo? No, yo reconozco mi condición, reconozco que no era
no era digno de recibir ese favor, como nosotros deberíamos decir, Señor, gracias. Y esa gratitud enamora al Señor, si así lo podemos llamar. Vemos ahí, en Primera de Crónicas habla de la era de Nacón, que habla de preparación. En Primera de Reyes, en el texto paralelo, habla de la era de Kidón, que era lo mismo. Pero esa palabra Kidón habla de jabalina. Acuérdate cuando David le decía a Goliat, tú vienes con jabalina, vienes con espada, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Vienes con jabalina porque habla de fuerza. ¿Cuántas veces queremos nosotros también servir al Señor con nuestra fuerza? Espera que yo primero me prepare, espera que primero yo sepa, primero que yo haga esto y el otro y después sirvo. Cuando el Señor quiere que sirva, ¿qué le dijo a aquel gadareno? Le dijo, ve y cuenta las grandes cosas que ha hecho Dios contigo y lo que Jesús hizo contigo. Y dice que fue a Decápolis, como nuestro hermano Lucio lo predicaba, y era 10 ciudades. Imagínate tanta gratitud que no le importó el costo de ir a las 10 ciudades, pero ir a hacer y decir las grandes cosas que había hecho Dios por medio de Jesús con él. No necesitaba ahí preparación. Claro que necesitamos, sí, pero muchas veces nos aferramos a la riqueza, nos aferramos a algo, pero no nos aferramos a Dios, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro todo. Amén. Amén. ¿Vamos comprendiendo? Amén. Temor a Dios ante todas las cosas. Pablo, cuando llamó la atención a los Gálatas, ¿qué les dijo? ¿Por qué? ¿Quién les ha hechizado? ¿Quién les ha dicho esas cosas? Parafraseando el pasaje. ¿Quién los ha perturbado? Y la palabra perturbar es cambiar la naturaleza a las cosas. Y es verdad, muchas veces queremos cambiar la naturaleza a las cosas y seguir al Señor a nuestro propio razonamiento, pero no según la ordenanza, según el mandamiento, no según la palabra de Dios. Pero el Señor nos da la oportunidad de rectificar lo mal que hemos hecho, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dios nos da oportunidades cada día de rectificar lo malo que hemos hecho. Porque si mezclamos las cosas, hermanos, eso no le agrada a Dios. Pero si realmente caminamos con temor y reverencia, cada paso que damos, sacrificamos y dependemos de la sangre de Cristo. Dependemos de la obra de Cristo, no en nuestra justicia, no en nuestras obras, porque solamente es Dios quien recibe la gloria. Amén. Ahí vemos cómo rectificaron, ¿sí? David, hay un dicho que dice, el que mete la pata y la saca pronto, queda bien. Es decir, rectificaron realmente lo que debían hacer, lo que hicieron mal. Y ahora lo estaban haciendo bien. Y eso agrada a Dios. Amén. Pero bueno, cuando nosotros nos creemos fuertes, queremos nosotros con la fuerza nuestra querer agradar a Dios y son solamente buenas intenciones. Quiero ir acabando un poco a poco. Amados, tengamos mucho cuidado que nuestras fortalezas nos hagan tropezar, porque hay muchos que cayeron o que tropezaron en donde eran fuertes, se creían fuertes. David es un símbolo de su reino de justicia, pero hizo la mayor injusticia en su reino, quitándole la vida a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Vemos a Abraham, su fortaleza era que era el padre de la fe, pero dudó de tal manera que casi entrega a su esposa a Faraón, a un faraón de Egipto. Vemos ahí muchos ejemplos en la Biblia. O sea, entre ellos también vemos a Sansón, que Dalila también significa debilidad, y donde se creyó que era fuerte Sansón, fue débil y fracasó. Moisés, el más manso, y se airó y no entró a la tierra de Canaán. Samuel, que era el vidente y encontraba las burras fácilmente de Saúl, pero en el momento en el que tenía que ver no vio. ¿Por qué? Porque se fijó más en la fuerza física de los hermanos de David y no se fijó en el corazón, en lo que Dios había mostrado a David para que él realmente sea el rey de Israel. Es decir, veamos ahí, en la fortaleza ellos fracasaron. ¿Por qué? Porque cuando nos creemos fuertes, hermanos, tengamos cuidado, podemos tropezar. El que piensa estar firme, ¿qué dice la palabra?
mire que no caiga. Como vemos en Pedro, alguien que solamente decía, Señor, yo no te negaré, te seguiré, voy a ir hasta la muerte contigo. Pero justamente en ese momento más difícil de nuestro Señor, Pedro le negó 3 veces. Y después, ¿qué le dijo Jesús cuando resucitó y lo llamó nuevamente? Le repitió 3 veces también, Pedro, ¿me amas? No confíes en tu autosuficiencia, confía en mí. Eso le dijo el Señor Jesús. Es lo que nos dice el Señor también. No confiemos, hermanos, en lo fuerte que somos. Cuando pensamos que porque tenemos buena salud somos fuertes. No, hermano. Es por gracia y misericordia que tienes salud. Y si estás débil o tenemos necesidades, como dice Pablo, cuando soy débil soy fuerte. Amén. Ahí es donde Dios se perfecciona su poder en nosotros. Cuando hay angustia y persecuciones o necesidades, ahí somos fuertes. No somos fuertes cuando las cosas van bien, eso ténganlo en claro. No somos fuertes, porque cuando querramos nosotros que las cosas vayan bien, vamos a confiar en nuestra fuerza y vamos a tropezar en algún momento y Dios nos va a quebrantar. Por eso que esto sea como una medicina preventiva, que el Señor nos está hablando, antes de que haya quebrantamiento, que el Señor también nos muestre todo esto. Amén. Vemos ahí cuántas veces fracasó Israel teniéndolo todo. Tenía ventaja el judío, mucho dice la palabra. A ver, acompáñame a Romanos 10. Romanos 10. Está en Romanos 9, Romanos 10. A ver, me ayudan por favor cuando dice ahí el judío tiene ventaja, dice mucho. ¿Alguien lo encontró? ¿Quién lo tiene? Amén, gracias hermano. Romanos 3, 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Tiene ventaja el judío? Mucho. Le fue confiada la palabra de Dios. Eso dice, habla el Salmo 19. ¿Cuánta riqueza tenía? Tenía mucha ventaja. ¿Cuánta ventaja tienes tú también, hermano, en lo que el Señor te ha dado? Pero podemos tropezar. Hermanos, dice el verso 1, capítulo 10 de Romanos, lo que ya habíamos leído, pero dice aquí el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando, esa palabra es falta de conocimiento o falta de información, pero conocimiento tenía todo Israel, pero no vivían conforme a la palabra de Dios. Porque vemos a los hijos de Elí, sacerdotes impíos. Para ser sacerdote tenías que conocer la ley, pero no vivían la ley de Dios. Por eso que ignoraban el conocimiento. Ahí dice, ignorando la justicia de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, conociendo, ignoramos? Porque pasamos por alto. Es como cuando una persona te ignora, ¿no ve? Tú pasas y te ignora, no te quiere ver. Así actuamos muchas veces, hermanos, en la iglesia. Ignoramos las enseñanzas, ignoramos los mensajes, ignoramos a aquel que me aconseja, ignoramos a aquel que me visita, ignoramos a aquel que está orando por mí. Pasamos por alto porque buscamos aplicando nuestra propia justicia y no nos sujetamos a la justicia de Dios. No nos sujetamos a lo de Dios. Ignoramos y pasamos por alto las cosas que son realmente importantes. Entonces, debemos nosotros
valorar lo que el Señor nos da y no menospreciar. Pero llegamos a menospreciar muchas veces lo que el Señor nos dice que hagamos. ¿Cómo Pedro ignoró el mandamiento que el Señor le decía? Pedro, mata y come. 3 veces le repitió, Pedro, mata y come. Pedro se aferró mucho a la letra de la ley, cuando el Señor quería enseñarle, y ahí no hay ninguna malinterpretación o contradicción de la palabra con lo que dice Levítico 11, ¿sí? Sino que ahí muestra el Señor cómo los judíos maltrataban y trataban de mala manera a los gentiles. Pedro mata y come. Más pesaba lo que él pensaba y se aferraba a la riqueza que les había dado que a lo que Dios le estaba diciendo que haga. ¿Cuántas veces nos aferramos así, hermanos? A lo que ya conocemos, ignoramos, no quiero escuchar eso. ¿Por qué? Porque me va a cambiar mi manera de pensar. Mejor prefiero escuchar esto. ¿No dice la palabra que en los últimos días se amontonarán falsos maestros? Dice, conforme a sus concupiscencias, cada uno va a querer escuchar lo que quiere oír. Hoy en día muchos quieren escuchar motivaciones, prosperidad, hoy esto, que te vaya bien y muchas otras cosas, hermanos. Que cuando alguien dice ahí, el amigo que realmente ama, ¿sí? Fieles son las heridas del que ama, pero son, dice, son como caricias el amigo que aborrece. Porque cuando realmente hay confrontación, hermanos, de la palabra de Dios, nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar el consejo cuando te dice, estás andando mal, no tienes que hacer esto. ¿Por qué estás, jóvenes, o los que tal vez tienen relación con alguien que no es cristiano o no es cristiana, qué estás haciendo? Anda conforme a lo que dice la palabra de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Estás siguiendo a Dios con buenas intenciones. Vas a tropezar en algún momento. Deja esa relación, corta esa relación. El Señor seguirá quebrantándote hasta que andes conforme a la ordenanza según el mandamiento. Amén. Ahí vemos. Entonces, nuestra fuerza recae solamente en Cristo. Hay mucho que decir, pero yo te animo a que escuches los mensajes. Amén. Quiero que te pongas de pie, por favor. No haya orgullo, altivez, como el Señor dijo del pueblo de Israel que tenía ojos pero no veían, oídos pero no oían. Quiero leerte este pasaje de Mateo 13, 10. Israel se llenó de orgullo, de altivez por lo que tenían, por eso que hasta mataban. ¿Qué dijo Jesús? Le dijo, ¿verdad? Muchos querrán matarlos y pensarán que así sirven a Dios. ¿Te acuerdas? En Hechos capítulo 23 se ve a los sacerdotes que estaban queriendo matar a Pablo. ¿Por qué? Porque pensaban que Pablo igual les había dado la espalda al judaísmo. Por eso que consideraban más a Pedrito, a Juancito. ¿Por qué? Porque en cierto modo tal vez ellos no hablaban como hablaba Pablo. Porque Pablo pues era el apóstol de los gentiles y hablaba como decía el Señor y le enseñó el Señor Jesús. Pero ahí vemos cómo Israel se aferró mucho, por eso se adueñó de la viña. Y hay mucho de qué decir, pero no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a Mateo 13, 10, ahí yo te lo leo. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados sois, dice ahí. Muchos desearon, profetas, quisieron ver lo que ustedes ven. Por eso, terminando el libro de Hebreos capítulo 11, dice que nosotros seremos perfeccionados, pero no aparte de los que también creyeron, sino juntos también entraremos también a la gloria de Dios. Amén. Entonces ahí vemos, dice, muchos profetas desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, pero ellos tenían un corazón engrosado, porque se aferraron mucho a las riquezas,
Hermano, iglesia, no te aferres a tu fuerza, que tú piensas que es fuerza. Dice la palabra, ¿verdad? Que cuando Israel diga bienaventurado aquel que viene en el nombre del Señor, dice, vendrá de Sión el Salvador y los salvará, porque creerán también en el Mesías, creerán en Cristo. Israel no se va a salvar por ser Israel, se va a salvar porque también va a creer en Cristo. Y entonces ahí les será devuelto los ojos, les será devuelto el cabello, les será devuelto como Sansón, la fuerza y todo eso. Y también serán aceptos cuando crean en Cristo y vivan por fe. Hermano, tal vez el Señor te ha quebrantado, quizá como a Sansón. Tal vez la situación está que estás sin ver, con los ojos, sin ojos, tal vez sin discernimiento, sin entendimiento, pero el Señor te quiere nuevamente atraer hacia Él y dar su fuerza, darle su espíritu, que pueda haber fuerza nuevamente en ti, para que aún en los últimos días de nuestra vida podamos agradar al Señor, pero no conforme a nuestra justicia, no conforme a nuestra obediencia, sino creyendo y confiando en la sangre de Cristo, confiando solamente en nuestro Señor Jesús. Orgullo, hermano, es no dejarse enseñar, defender lo que tenemos. Orgullo es establecer lo mío y rechazar lo de Cristo. Engañoso es el corazón. Como Israel no confió en la obra de Dios y confió solamente en su propio razonamiento. Tenían engrosado, dice ahí, el corazón. Y sé que conoces este texto, ¿verdad? De 2 Corintios 12:9, cuando habla Pablo acerca de que somos fuertes cuando somos débiles. Y qué interesante que el contexto es a una iglesia de Corinto que tenía todos los dones. Ellos creían ser fuertes, pero no lo eran. Porque cuando realmente somos débiles, somos fuertes. Por eso dice la palabra, en necesidades, en persecuciones, en tribulaciones, en todo eso, somos nosotros fuertes. Y quiero leértelo para que también esto anime tu corazón. 2 Corintios 12:9. Porque el secreto de nuestra fuerza, hermanos, solo es Cristo, nada más. Debemos nosotros acercarnos a Cristo. 2 Corintios 12:9. Dice la palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo, dice la palabra ahí, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Hermano, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Nuestra fuerza o el secreto de tu fuerza solamente está en Cristo. Porque dice, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿No decía Pablo, he sabido contentarme cualquier sea mi situación, sé vivir en la riqueza, en la pobreza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sé que también hay angustias en tu vida, en tu corazón, pero no creas que eso es porque Dios te ha desechado, más al contrario, es para que busques a Cristo, es para que te acerques a Cristo y puedas darte cuenta que tú eres fuerte. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. En necesidad, soy fuerte, porque mi dependencia viene del Señor. En afrentas, en situaciones, en persecuciones, en angustias, el Señor no ha desechado a su pueblo, mas al contrario, quiere que se acerque nuevamente a Él. Porque si nosotros viviéramos una vida que sea el color de rosas, como lo creían aquellos 9 judíos leprosos, que no fueron salvos, dicho sea de paso, solo fueron sanos nada más. Si fuera todo color de rosas, hermano, ¿dónde estaría Cristo y su obra? ¿Dónde estaría Dios? ¿Dónde estaríamos confiando? ¿En quién estaríamos confiando? No nos aferremos a riquezas que el Señor nos ha dado, llámese dones, capacidades, ministerios, llamado. Aférrate a Cristo, ahí está tu fuerza.
Cada día acerquémonos y no confiemos en lo que sabemos o en lo que somos. Confiemos en lo que hizo Cristo por ti y por mí. Que si las primicias de sus riquezas primero era para con Israel, la adopción, la ley, la promulgación, el culto, las promesas, los patriarcas y Cristo. Pero ahora el Señor, Dios nos ha dado a Cristo, a su Hijo, y ahora con Él lo tenemos todo. Pero aún así queremos vivir vidas arrogantes y orgullosas, creyendo en nuestra propia fuerza. Y decirle: Señor, yo quiero esto porque a mí me agrada, como dijo Sansón, porque esto agradó a mi corazón. Quiero hacer esto porque pienso que es mejor. Pienso que así voy a agradar a Dios, cuando no es conforme lo que dijo Dios. Dios no condena, Dios no acusa. Dios te da una nueva oportunidad para rectificar, porque si has sido quebrantado, ahora quiere el Señor que haga las cosas conforme a su ordenanza, pero que no confíes en tu obediencia. No confíes en que no pecas o que no vives una vida de pecado, porque si no estarías confiando, estarías siendo autosuficiente, estarías dejando de lado lo que hizo Cristo en aquella cruz. Cada paso que des, cada día, como David, confiemos en lo que hizo Cristo en la cruz. Acercarnos como aquel samaritano leproso que fue sanado y salvado y decirle: Señor, gracias. O como aquel otro que le dijo: Señor, si tú quieres, sáname. Con humildad, no con orgullo. Pidamos perdón si muchas veces hemos ignorado las cosas de Dios por querer seguir nuestro camino. No querer hacer lo que agrada a Dios porque quizá te va a cambiar de parecer, porque estás viviendo conforme a tu propio entendimiento. Pero dice la palabra: no confiemos, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Confiemos en el Señor, dice la palabra de Dios. Que no seamos quebrantados si conoces mucho, así como le pasó a Pablo. Pero qué lindo que pasó eso, para que podamos entender que el Señor se perfeccione en nuestra debilidad. Que cuando hay angustias, cuando hay situaciones difíciles, Dios se quiere perfeccionar ahí y quiere traer gozo a tu vida, y puedas sentirte dichoso y bienaventurado que pasa eso, porque Cristo está ahí contigo. Pero no lo ignores, no lo ignores, por más riquezas que te haya dado el Señor en lo espiritual, porque ahora en Cristo también tenemos las promesas. Pero en ningún momento tampoco seamos arrogantes y orgullosos de menospreciar también al pueblo de Israel, porque también el Señor ama a Israel. Ellos también van a conocer a Cristo, pero Dios los endureció en parte para que entre la plenitud de los gentiles. Gracias a ese endurecimiento, el Evangelio ha sido expandido por todo el mundo para con nosotros, para que podamos conocer a Cristo. No hay arrogancia en nosotros, orgullo. No creamos en nuestra fuerza. El secreto de tu fuerza está en Cristo, solamente en Cristo, en tu consagración a Cristo. No seas un hombre más, como cualquier hombre, como decía Sansón, sino sea un varón de Dios, una mujer de Dios, que viva para Dios. En ese mismo espíritu, quiero que podamos participar de la cena del Señor. Y aquí quiero leer el libro de Corintios, la primera carta, capítulo 11, verso 23. Acuérdate cómo aquí Pablo no está rebuscando cuál es el misterio de la cena del Señor. Solamente está diciendo lo que Dios había dicho, lo que el Señor había instituido. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esperémonos unos a otros. El Señor no cambió de esposa, sino cambió de pacto, porque el Señor no se divorcia. Dios nunca se divorció, porque Él cuando se compromete para siempre, pero cambió de pacto para que ahora pueda, dice ahí, esa sangre de Jesús es el nuevo pacto, dice ahí, para que ahora el Señor nos dio un nuevo corazón. Ha escrito su palabra en nuestro corazón para que ahora podamos caminar conforme a su voluntad. ¿Cuánto ha hecho el Señor? Esa sangre vertida en aquella cruz, ese cuerpo flagelado que dice Isaías que no tenía hermosura en su rostro por todo lo que le habían hecho. Esperémonos mientras cantamos esta alabanza. Ahí donde tú estás, ponte a cuentas con el Señor, ponte a cuentas con tu hermano, con tu hermana. Cuando vengas y presentes delante de Dios tu ofrenda, primero deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano, y luego toma tu ofrenda y ven y acércate a Dios. No tomemos indignamente la cena del Señor. ¿Crees? Dice que lo hagamos con entendimiento. ¿Crees en lo que Jesús hizo por ti en aquella cruz? La sangre que simboliza su sangre, el vino, el pan que representa su cuerpo. Dile gracias, Señor. Gracias porque ahora, Señor, en ti tengo todo, Señor. Tengo todo, Señor. No me falta nada, Dios. Pero no permitas que mi corazón se enorgullezca y yo viva en mi fuerza, Señor. Mi fuerza eres tú, Jesús. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi fuerza eres tú. Señor amado, por favor, haz volver el gozo de tu salvación a mi vida. Y Señor amado, recrea estos huesos que has abatido. Ayúdame, Señor, a vivir, mi Dios, confiando en ti, Jesús, en lo que has hecho en la cruz. No confiar en mi fuerza, en lo que tengo o en lo mucho que tú me has dado, en lo espiritual. Porque si lo que tengo es solamente por gracia. Gracias, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Díselo. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprendérselo a escucharte. No quiero ignorarte, Señor. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Sé lo que tu presencia me inunde, que tu presencia me inunde. Díselo. Haz de mí un orden nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Y una vez más, que tu presencia me inunde.
Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, por este pan. Gracias, Dios, por este vino. Queremos, Señor, mi Dios, participar, Dios, de tu cena, Señor. De recordar, Señor amado, aquello que, Señor, que hiciste, mi Dios, en Pascua. Cuando tú fuiste, Señor, el Cordero Pascual. Que en ti, Señor amado, mi Dios, tú llevaste, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y, Señor, por tus llagas hemos sido curados. Y tú, Jesús, recibiste todo el castigo, Señor, la ira de Dios que tenía que ser para nosotros. Porque cuanto hemos pecado estamos destituidos de tu gloria, Señor. Pero tú, Jesús, en aquella cruz virtiendo, Señor, tu sangre, derramando tu sangre, Señor amado, y ofreciendo tu cuerpo, Señor, porque cuerpo le pediste al Padre. Porque, Señor, sacrificios de toros, de machos cabríos no te agradaron. Pero ahora, Señor, como dice tu palabra, tú, Jesús, viniste para hacer la voluntad del Padre. Y ahora, Señor, quitaste nuestros pecados. Eso es lo que has hecho, Señor, mi Dios. Quitaste nuestros pecados. Y ahora podemos tener reconciliación plena contigo, Dios, por medio de ti, Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice este pan, bendice, Señor, este vino, Dios. Y lo hacemos, Señor, en memoria de ti, mi Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puedes comer el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos tomar. Gracias, Señor. Te doy gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra, por el tiempo que hemos podido, Señor, también gozarnos en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, no hay tristeza, Señor. Por eso queremos salir, Señor, de este lugar, mi Dios, gozosos, Dios, alegres, mi Dios amado, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Porque mi Dios, y Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, Dios amado, porque nada nos va a separar de tu amor, Dios. Y gracias por enseñarnos, Dios, que nuestra fuerza, Señor, solamente está en ti, Jesús. Nuestra fuerza está en ti, Jesús. No en nosotros o en lo que somos o en lo que tenemos, Señor. Solamente en ti, Señor. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Ahí atrás están vendiendo